Acá, la coagulación sanguínea. Coagulación sanguínea. Es un ejemplo de gran valor que tiene retroalimentación positiva. ¿Qué pasa? Cuando se rompe un vaso sanguíneo, ¿qué es lo que sucede? Hay una extravasación de sangre y lo primero que trata de hacer el cuerpo, ¿qué es? Contener el sangrado, detener el sangrado. Entonces, ¿cómo trata de contener el sangrado? Viene un grupo de plaquetas tratando de formar un tapón plaquetario. ¿Para qué? Para formar un coágulo. Dentro de esto se activan muchas enzimas denominadas factores de coagulación. O sea, dentro del propio coágulo se llaman factores de coagulación para ir mejorando la coagulación en sí. Algunas actúan sobre otras enzimas inactivadas que están en la sangre. ¿Para qué? Para que actúen directamente sobre la lesión y de esa manera contener el sangrado. Este proceso continúa hasta que el orificio se tapone y se cierre por completo. A veces, ¿qué fue lo que pasó? Fueron sumándose en situaciones. Primero, hubo una lesión que ocasionó la ruptura del vaso. Lo primero que sucede en ese vaso sangrante es que llegan las plaquetas. Llegan las plaquetas ¿para qué? Para formar una malla plaquetaria. Ahora, ¿por qué es positiva? Porque hay que sumar estímulos para ir conteniendo esa lesión inicial. ¿Qué hace esa malla plaquetaria? Forma un coágulo. Después esos coágulos empiezan a activar factores de coagulación que están ahí en la región. Esos factores de coagulación que hacen, reclutan células inflamatorias para que vengan, causen una remodelación final. O sea, fue una suma de estímulos para llegar a una contención final. Otro ejemplo de la retroalimentación positiva es lo que sucede en el parto. ¿Cuál es el ejemplo del parto? Ustedes saben que el útero grávido, cuando está en las etapas finales, comienza a presentar contracciones rítmicas. ¿Para qué? Para expulsar al feto. Entonces tenemos fondo, cuerpo, cuello, ¿verdad? Ahora, esas contracciones uterinas, ¿dónde van a iniciar? Por ende, siempre tienen que iniciar desde el fondo, deben ir al cuerpo y deben ir al cuello, sucesivamente. Cuando esas contracciones van disminuyendo, ¿qué pasa cuando llegan al cuello uterino? Comienzan a dilatar. El cuello tiene que dilatar, se tiene que borrar y debe dilatar. ¿Para qué? Para poder expulsar al producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primeramente está el estímulo que inicia en el cuerpo, llega al cuello, el cuello se estira y al estirar el cuello es suficientemente sabiendo de que necesita mayor dilatación, necesita mayor fuerza. Entonces, ¿qué hace el cuello? Vuelve a estimular al fondo. ¿Para qué? Para que el fondo cada vez lleve a cabo contracciones cada vez más fuertes y más intensas. ¿Para qué? Para poder completar la dilatación uterina y por último la expulsión. Entonces, ¿qué significa retroalimentación positiva? Es la suma de impulsos hacia un mismo sentido para llegar a cabo a una acción en específico. ¿Está? Entonces, ¿cuál de los dos sistemas de control es la más utilizada entre retroalimentación negativa y positiva? Es la negativa, donde tratamos de revertir la acción inicial para llevar a una homeostasis. ¿Por qué se utiliza más ese medio? Porque es mucho más, digamos, estable. La positiva es mucho más inestable. ¿Por qué? Porque lo que hace es suma fuerzas. Y al sumar fuerzas, se pierde el control. Entonces, en algún momento puede descontrolarse. Es lo que menciona aquí. Acá, a veces este mecanismo se descontrola y provoca la formación de coágulos no deseados. Dijimos que fue sumando, primero eran plaquetas, factores de coagulación, factores inflamatorios, van sumando cosas. Y al sumar tantos estímulos, se pierde en ocasiones el control, con lo cual se puede llegar a una lesión. Lo mismo en el caso de la mujer. Si se pierde el control de la contracción uterina, ¿les parece que si se contrae tanto ese útero, no les parece que el útero se puede romper? Al haber una contractura tan gigantesca, el útero puede romper, una ruptura uterina, con lo cual va a llevar a un sangrado inmenso, probable muerte fetal y muerte materna. Entonces, ¿por qué es tan inestable la retroalimentación positiva? Porque se trata de una suma de estímulos al estímulo inicial y en ocasiones se pierde el control, por eso es tan inestable. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la más utilizada por lejos? Es la retroalimentación negativa. Un ejemplo clásico de retroalimentación negativa es la de las hormonas. Vamos a hablar sobre el eje. ¿Se recuerdan el eje hipotálamo, hipofisario, tiroideo, por ejemplo? Para dar un ejemplo en sí.
Entonces, acá está el hipotálamo, acá está la hipófisis, que sería la adenohipófisis, y acá tenemos la tiroides. Ok. ¿Qué hace el hipotálamo? Libera TRH, que es la hormona estimulante de tirotrofina, llega a la hipófisis. La hipófisis reconoce eso y automáticamente libera TSH, que es la tirotrofina. Después la tirotrofina estimula a la tiroides para que ella produzca T3 y T4. Esto aumenta sus concentraciones en sangre. Ahora, cuando sus concentraciones ya están a tope y ya no es necesario más, ahí es donde se activa la retroalimentación negativa, llevando una información al hipotálamo diciéndole: está óptimo, ya está en concentraciones totales, ya no es necesario que sigan estimulando al resto para que vayan produciendo hormonas. Entonces, uno de los principales ejemplos de retroalimentación negativa es lo que sucede justamente con las hormonas. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Hay un mínimo antes de tratar de cesar, por eso es inestable. Ok, siguiente. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué la retroalimentación positiva es menos usada? ¿Por qué es inestable? ¿Por qué es descontrolada? Porque genera círculos viciosos. Se repiten, no tienen límite. Tratando de contener algo, tratando de ayudar, llegamos al otro extremo, incluso puede llegar a la muerte. Lo mismo es el caso. Por ejemplo, el paciente sufrió una herida cortante donde laceró la arteria braquial. Se formó el sistema de coágulos, se coaguló la zona en específico, pero el sistema sigue recibiendo estímulos para seguir coagulando más. ¿Qué pasa? Después va a coagular por completo el vaso y va a llevar a un trombo. ¿Y qué va a pasar con el órgano que estaba recibiendo esa sangre? Va a tener una isquemia, es decir, muerte. Entonces, por eso es que la retroalimentación positiva es tan inestable y tiene uso más bien en ciertas ocasiones, como la coagulación sanguínea en sí, así como también en el trabajo de parto. Un poco más, ya vamos a terminar aquí ahora. En resumen, dice, podemos darnos cuenta de los complejos que son los sistemas de control de retroalimentación. La vida de una persona o de todo organismo va a depender de ellos y de que todos ellos se manejen en un equilibrio, tratando siempre de buscar la homeostasis en sí. Así que automatismo. El objetivo principal de este capítulo era señalar en pocas palabras, en breves palabras, lo que es, en qué consiste la cátedra, cuál es el funcionamiento en sí de cada principal organismo en específico, cuáles son los sistemas de control y principalmente también hablar lo que es la importancia del compartimiento del medio interno. Así que para terminar la clase yo quisiera hacer como siempre hacíamos en neurología, una pequeña retroalimentación de todo para después ya finiquitar. Así que en primer lugar, ¿en qué consiste la fisiología? Concepto. ¿Qué les parece que sería? Concepto, vamos. Fisiología. Exacto. Estudio y funcionamiento del cuerpo, de cada célula en específico, ¿verdad? La unidad básica estructural y funcional de todo organismo va a ser la célula, ¿verdad? Estamos compuestos por millones de células, nuestro cuerpo en sí está compuesto también por mayor cantidad de microorganismos. Sabemos que esos microorganismos al principio son protectores que forman parte de la microflora, ¿está bien? Así se llama, microflora o microbiota. Eso significa que forma parte de nuestro propio sistema interno. ¿Cuál es la función de esos microorganismos, de esa microflora? Es protegernos de los agentes patógenos externos. ¿Qué pasa? Ellos nos protegen a cambio de que nunca es nada gratis, a cambio de
un ecosistema en el cual ellos también siguen reproduciéndose y produciéndose, ¿verdad? Y hay una barrera, hay un límite, que es nuestra inmunidad. ¿Qué pasa? Cuando la persona pierde su sistema inmunitario, ¿qué pasa con esas bacterias? Ellos son oportunistas, entonces ellos ven la oportunidad y empiezan a invadir. Eso también, nunca son amigables del todo. Ellos ven una oportunidad y claro van a invadir. Nosotros estamos parte de esa microflora. A lo que quiero ir es que hay microorganismos extremadamente patógenos y letales que viven con nosotros y no nos hacen absolutamente nada gracias a nuestro sistema inmune. Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, van a hablar de eso en microbiología. Ellos viven con nosotros y causan patologías agresivas, pero gracias a nuestra inmunidad entonces no llegan a eso. Ahora, el buen funcionamiento celular y el buen funcionamiento de todos los órganos depende de algo que se debe mantener en equilibrio. ¿Qué es eso? Homeostasis, ¿verdad? ¿Qué significa equilibrio? Un equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Esas células en sí tienen sus componentes celulares tal cual son la membrana, núcleo, citoplasma. Ahora, todos ellos se encuentran inmersos en líquido, agua. El agua representa qué porcentaje del peso corporal total? 60%. Y esa agua se divide en agua dentro de las células y fuera de las células. La de dentro de las células se llama líquido intracelular. De ese 60%, de ese líquido intracelular, ¿qué porcentaje representa? 40%. El líquido intracelular, 40%, es decir, que es mayor. Ahora, esos 20% restantes están en el líquido extracelular. Pero dijimos que ese líquido extracelular está en dos compartimientos. ¿Cuáles son esos dos compartimientos? Vasos sanguíneos, líquido, le podemos llamar espacio intercelular o líquido intercelular o líquido intersticial, que es lo mismo. ¿Cuál es el porcentaje de agua en vasos sanguíneos y cuál es el porcentaje de agua en el espacio intercelular? Intercelular es 15%, 15, vaso sanguíneo 5%. Excelente, 15 y 5. Ahora vamos a hablar un poco de componentes de líquido intracelular. ¿Qué encontramos? ¿Cuál es el principal ion intracelular? Potasio, el principal ion intracelular. Hay agua, también hay otros electrolitos. Ahora, ¿cuál es el principal ion extracelular? Sodio. ¿Qué más encontramos en el espacio, en el líquido extracelular? Oxígeno, gases, oxígeno, dióxido de carbono. ¿Qué más? Aminoácidos, glucosa, lípidos, está bien, proteínas, anticuerpos, excelente. ¿A cuál de los dos espacios entre líquido intracelular y extracelular se le conoce como medio interno del cuerpo? Extracelular, porque puede confundir, al ser líquido intracelular, nosotros podemos decir medio interno, ¿verdad? Pero el medio interno es el líquido extracelular. ¿Por qué es el medio interno? Porque es el medio por el cual las células van a llevar a cabo su función. La célula va a captar oxígeno, va a eliminar dióxido de carbono, va a captar proteínas, ¿está bien? Entonces las células no son absolutamente nada sin su medio interno, que es el líquido extracelular. ¿Cuáles son los dos sistemas corporales que se encargan principalmente del control del buen funcionamiento del cuerpo? Sistema nervioso y sistema endocrino. Son los dos principales centros reguladores del cuerpo en específico. Sistema nervioso y sistema endocrino. El sistema nervioso va a estar compuesto por tres estructuras. Una que recibe el estímulo desde afuera para llevar adentro se llama sistema aferente. Ese sistema aferente va a llevar la información al cerebro, donde se va a procesar. Entonces ahí va a estar el centro integrador o centro regulador. Y a partir de ahí va a venir una respuesta externa llamada sistema eferente. Excelente. Y el sistema endocrino va a funcionar por medio de ciertas sustancias producidas que son llamadas hormonas. Todo ese sistema se va a regular por medio de dos sistemas de retroalimentación. ¿Cuáles son esos sistemas de retroalimentación? Negativa y positiva. ¿Cuál es la más utilizada por el organismo? Negativa. ¿Cuál es y por qué la positiva no tiende a ser la más utilizada por el organismo? Porque es inestable, puede causar círculos viciosos y puede llegar a la muerte. Exacto. Entonces, para terminar, ¿cómo me podrían explicar un poco del sistema de vasoreceptores, la estimulación del centro vasomotor en caso de un paciente con hipertensión arterial? Para terminar, el paciente presenta por A o B motivo unas cifras hipertensivas altas, está con hipertensión arterial. ¿Qué es? Yo les ayudo.
¿Qué es lo primero que, cuando hay hipertensión arterial, el corazón como bomba está aumentado de labor o está disminuido? La frecuencia cardíaca. Perfecto. Entonces la sangre va a bombearse a mayor presión, por eso está hipertenso en ese momento. ¿Qué va a pasar con los vasos sanguíneos? La pared de los vasos sanguíneos se van a estirar. Al estirarse los vasos sanguíneos, ¿a qué receptores se estimulan? Baroreceptores. Todo lo que sea presión es baro. Barotrauma es traumatismo por presión alta. Entonces, ¿dónde se encuentran esos receptores, esos baroreceptores? Callado. Bifurcación de la garganta. Perfecto. Ellos sirven como mensajeros. Ellos captan una información y automáticamente mencionan a otro. ¿A dónde van a estimular ellos ahora? Los baroreceptores se estimularon por el estiramiento. ¿Y a quién estimulan ahora? Al bulbo o al tronco encefálico. Exactamente. Ahora, al tronco encefálico estimulan a qué? Dentro del tronco encefálico están estimulando a un centro vasomotor. Ese centro vasomotor, ¿qué es lo que hace? Suele mantener las paredes ventriculares más reducidas, contraídas. Ese hace el centro vasomotor, ¿verdad? Entonces, estimula el centro vasomotor y ese centro vasomotor, ¿qué va a hacer? Va a inhibir al sistema simpático o al parasimpático para tratar de bajar la presión. Va a inhibir al sistema simpático, ¿cierto? Cierto. Porque al inhibir al sistema simpático, ¿qué vamos a conseguir con el corazón? Disminuir su frecuencia. ¿Y qué vamos a conseguir con los vasos sanguíneos? Dilatación. Entonces ahí se compensó la presión. Ahora eso se llama adaptación. ¿Me pueden citar algunos tipos de adaptación celular que el organismo va a presentar ante estímulos? ¿Cómo se llama esa adaptación celular en la cual una célula de un cierto tamaño, al ser estimulada, aumenta su tamaño? Hipertrofia. ¿Cómo se va a llamar ahora ese estímulo en el cual una célula, al recibir un estímulo constante, aumenta su número de células? Hiperplasia. Ahora, ¿cómo se llamaría ese estímulo en el cual una célula con un tamaño promedio, al ser estimulada o al dejar de recibir un estímulo, porque también puede, al dejar de recibir un estímulo de ese tamaño normal, disminuye el tamaño? Atrofia. Perfecto. Y hay otros dos cambios más que son adaptativos. Uno se llama metaplasia y otro se llama displasia. Entonces vamos a diferenciar con eso para terminar. Metaplasia. ¿Qué significa metaplasia? Es el cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Los dos son sanos. Eso es metaplasia. ¿Y qué significa displasia? Displasia significa crecimiento desorganizado, totalmente desordenado. Quiere decir que eso es lo último que el cuerpo va a hacer. Hasta ahí aguanta. Si no evitamos la lesión de esa displasia, va a transformarse en cáncer. Va a ir a cáncer. Si no le quitamos la lesión, va a ir a cáncer. Entonces, ¿qué significa metaplasia? Cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Un ejemplo de ellos, ¿alguna vez escucharon sobre una enfermedad que se llama esófago de Barrett? O una enfermedad que se llama reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo. ¿Qué pasa? Reflujo dice gastroesofágico, o sea, el contenido gástrico, ácido, sube al esófago. Y el esófago no tiene una mucosa preparada para ácido. Entonces, ¿qué pasa? Sufre una metaplasia, porque el esófago va a tratar de adaptarse a ese cubo ácido que le está llegando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cambiar su epitelio a un epitelio parecido al del estómago. ¿Para qué? Para aguantar el ácido que le está subiendo. Eso se llama metaplasia. Pero ¿qué pasa? Esa metaplasia, si nosotros no curamos ese reflujo gastroesofágico, esa metaplasia se va a transformar en displasia y después se va a transformar en cáncer. Ok, eso es todo con respecto a la primera clase en específico. Creo que eso es más. Na Ásia não é. Lá nos países da Arábia, eles costumam tomar chá quente. También causa. Claro que sí. Eles têm alto índice de câncer de esôfago. Tabaquismo, alcoholismo, té caliente, mate, chimarrão, magnesio, todo aumenta.